Am, bueno, entonces, como decía, la clase pasada vimos como una idea a grandes rasgos de qué consiste esto de la reducción de la dimensionalidad. em, y cómo era que se podía llevar a cabo una vez teniendo eh, un par de, un par de ejemplos de cómo, pues, de cómo reducir el número de dimensiones en un problema dado. Algo que tenemos que contemplar aquí o tener claro, es que la mayoría de los problemas que vayamos o que se vayan que se les vayan a presentar en aplicaciones va a tener que ver con cómo, o sea, la eficiencia de su implementación va a tener mucho que ver en cómo hicieron esa reducción de la dimensionalidad, cómo es que bajaron la dimensión del espacio de características con el que están trabajando, porque la mayoría de las veces esto va a ser una limitante, qué tan grande sea su espacio. Am, entonces, eh, es importante que entiendan este tipo de métodos, aunque algo que tienen que darse cuenta es que aquí el PCA lo que hace es reducir la dimensionalidad, pero solo cuando tienen problemas lineales, cuando tienen, digamos que cuando sus datos están distribuidos de una manera que es, pues, ya sea un hiperplano o si es una distribución gaussiana, que sea una distribución gaussiana en muchas dimensiones, pero por ejemplo no tendríamos hasta este momento esta herramienta, no funcionaría para casos en los que tienen, por ejemplo, una espiral en muchas dimensiones. Eso no lo podrían reducir. O algo que fuera, simplemente algo que fuera no lineal. Este PCA no les va a funcionar en ese caso. Ya más adelante vamos a ver algunas aplicaciones que les van a servir para reducir la dimensionalidad de un espacio en el cual los datos ocupan algo que le llaman en inglés un manifold, o en español creo que es variedades. Cuando el problema no es lineal, vamos a tener que emplear otras herramientas un poco más complicadas, pero igualmente efectivas. Bueno, entonces, como les decía, los datos aquí, las distribuciones de datos que estamos analizando en este caso para calcular las componentes principales, vamos a asumir que es una función gaussiana en muchas dimensiones, donde pues la principal, digamos que el principal estimador de estos datos, pues es uno muy fácil, ¿no? Que es el promedio aritmético o el centro de masas, digamos, de esa nube de datos. Después vimos que se, parte de estos datos se podía caracterizar con las varianzas en cada una de las dimensiones. Y esto nos decía, pues, cuál es la dispersión de los datos en una dimensión dada. Eh, pero después, a manera de, pues, de complementar con estos con el promedio y con la varianza, pues necesitábamos algún estimador de la correlación de cada una de cada una de las dimensiones de, porque digamos la varianza nos indicaría solamente la dispersión en una sola dimensión, pero la covarianza nos dice cómo están relacionados los datos entre dos dimensiones. Es decir, toma dos ejes del espacio y encuentra
la correlación, digamos, una especie de correlación entre esos dos ejes. Y ya con todo esto, pues esto nos permitía definir lo que se llama lo que es la matriz de covarianza, la cual contiene gran parte de la información o es un descriptor, digamos, de los datos. Digamos que contiene a grandes rasgos la información que tiene la distribución de estos datos. Y pues bueno, esta matriz de covarianza pues tiene la información de, digamos, es la estrella en nuestra aplicación actual, dado que si la diagonalizamos o si trabajamos con ella, si la invertimos, podemos obtener diferentes cosas em, diferentes, digamos, aspectos de nuestro problema. Y uno de ellos, por ejemplo, sería que al calcular los eigenvalores de esta matriz, eh, nos da las direcciones, digamos, en donde las direcciones importantes en el espacio que caracterizan a estos datos. Y esto, de hecho, pues, como decía, aquí lo que nos caracteriza los datos es esta matriz de covarianza y que justamente esta matriz de covarianza es la misma que se usa cuando, por ejemplo, estábamos aprendiendo la fusión de likelihood. Y entonces esta matriz nos definía la forma, digamos, de este cigarro en muchas dimensiones. Pero entonces a la hora de usar un modelo paramétrico, pues lo que teníamos que encontrar era el centro de masas. Bueno, era caracterizar vía estos dos parámetros, ¿no? De los parámetros del modelo. Donde entonces lo que usábamos era el, este, el, am, el marco de maximizar la función de likelihood y al maximizar esta función de likelihood, lo que teníamos era que eso nos definía estos estimadores, ¿no? Las formulitas que les mostraba antes, que esto nos decía que al maximizar esta función de likelihood, obteníamos las formas analíticas de tanto de mu, es decir, dónde están centrados los datos, o dónde le gustaría esta densidad de probabilidad de estar centrada para aumentar la probabilidad, para maximizar la probabilidad de que dicha distribución genere los datos que ya estamos observando. Y de ahí también obteníamos la, la función sigma, ¿no? La matriz de covarianza. ¿Y cómo hacíamos esto? Bueno, pues la manera en la que obteníamos los parámetros que maximizan nuestra función de probabilidad, bueno, pues a esa la teníamos que transformar en un algoritmo. Digamos, la parte de la izquierda es como se representa, digamos, en matemáticas, pero la parte de la derecha, en verde, es la que realmente usamos a la hora de hacer las aplicaciones, que sería, pues, era calcular el gradiente y luego igualarlo a cero y resolver para las variables. Entonces, pero digamos, hasta aquí, pues todo era ideal. Pero luego nos íbamos a empezar a encontrar con ciertos problemas que tenían estos estimadores. Y, y la verdad era pues que pues los datos así como los tenemos digamos, como los sacamos de la calle, pues no son necesariamente gaussianos, entonces ya nos empezamos a enfrentar con ciertos problemas en los cuales, bueno, pues quizás no es completamente gaussiana esta función,
Entonces, sin importar que tengamos una gran cantidad de datos, pues nuestros estimadores no van a ser exactamente o sea, ya vamos a entrar en restricciones del modelo, dado que queremos representar mediante una gaussiana datos que no necesariamente son una gaussiana. Y de nuevo, de hacer de esta metodología, de resolver el problema este que está en verde en la derecha, bueno, pues obteníamos lo que son nuestros estimadores, que son los que ya presentaba arriba. Em, entonces, de aquí algo importante que se tienen que llevar, y porque va a estar en la tarea, es que esta metodología, esto de maximizar la función de likelihood, nos da formas analíticas. Pero, por ejemplo, en este caso nos dio estas dos de aquí, estas dos funciones, dado que asumimos que la distribución era una función gaussiana. En la tarea se van a enfrentar a un problema donde la función no va a ser una gaussiana. Entonces, esta función de probabilidad va a estar caracterizada por otros parámetros que no son el promedio y la covarianza. Eh, y mediante este mismo procedimiento que está básicamente resumido en esta página, eh, van a encontrar cómo se debían la forma analítica de los estimadores para esa otra función. Y digamos que, pues, con un ejercicio suficiente, dado que, pues, es la misma idea para todas las distribuciones. Ok, entonces, aquí lo que veíamos en la clase pasada, era que, pues, hay una equivalencia, ¿no? Por un lado, por el método de maximum likelihood, obteníamos la forma analítica de esta función de covarianza, mientras que, por otro lado, lo que hicimos fue, pues, introducir de manera como empírica, vía el análisis de los datos o tratando de encontrar descriptores que nos describieran, que nos permitieran distinguir entre dos distribuciones de datos en el espacio. Y mediante eso generábamos, digamos, casi pues no a mano, pero sí como con cierta intuición, generábamos la matriz sigma. Y al final nos damos cuenta que, pues, que las dos matrices sigma a las que llegábamos, pues son consistentes, ¿no? Y lo cual nos permite, pues, interpretar del lado digamos, dada la construcción que presentamos para la función, para la matriz de covarianza que está del lado derecho, eh, nos permite interpretar eh, qué es lo que nos da o por qué nos da o qué información nos proporciona la matriz de covarianza que obtenemos a partir del principio de maximización de la función de likelihood. Y pues aquí esto lo que nos dice es, como ya sabíamos, que la función sigma es la que contiene la información estadística de nuestro problema y que, pues, en sí caracteriza el tipo de datos que tengamos. Bueno, aquí les estaba insistiendo en la función esta de covarianza, porque digamos que es el tema central en muchas de las metodologías de Machine Learning, dado que, dado el hecho de que de que nos caracteriza los datos, entonces pues es natural que sea la herramienta que usamos para construir modelos de Machine Learning. Y además sale de manera natural en muchos casos, como lo vamos a ver un poquito más adelante hoy en la clase. Eh, pero bueno, ¿cuáles son los problemas asociados con esta función? Bueno, pues como les comentaba, pues simplemente
dado que estamos asumiendo que es una gaussiana, pues esto ya es una aproximación. Entonces, aun y cuando se haya obtenido mediante el método de maximizar la función de likelihood, pues va a tener ciertas limitaciones aún así. Y más aún, ya desde el punto de vista, digamos, numérico, estas funciones, todas las funciones o las matrices que sean construidas de manera numérica van a tener ciertos, bueno, que sean construidas a partir de datos que no sean, digamos, datos ideales, van a presentar problemas a la hora de trabajar con ellas. ¿Y como cuáles? Bueno, pues veíamos que las fronteras de decisión a partir de la metodología de Bayes, pues lo que nos daba era que, por ejemplo, aquí teníamos este plano, el cual depende del inverso de la matriz, no de la matriz por sí mismo. Entonces, lo que nos dice es que ya tenemos que invertir la matriz. Pero pues también como pues, nos deberíamos de acordar en nuestras clases de álgebra lineal, pues invertir una matriz requiere ciertas propiedades que muchas veces en este tipo de matrices de covarianza que vienen a partir de datos, pues no se van a cumplir. Entonces, bueno, ya con la forma esta luego vimos que se podía reescribir la matriz de covarianza en esta forma de la derecha, en rosita. Bueno, ¿cuáles son los problemas que vienen del álgebra lineal para invertir esta matriz? Bueno, esta matriz solo existe cuando la dimensión del espacio de características es menor que el número de datos. Entonces, pues si tenemos solo 10 datos en nuestro problema, quiere decir que la matriz tiene que tener, tiene que tener menos que la dimensión de los donde, digamos, existen o habitan nuestros datos, tiene que ser menor o igual a 10. Pero ¿qué pasaría si nuestro problema de hecho está definido en 100 dimensiones, pero solo tenemos 10 datos? Pues simplemente esta matriz no la vamos a poder invertir, entonces no podemos aplicar nuestro clasificador. Ahora, por convergencia, digamos, de la precisión o de qué también pueda capturar la información nuestro modelo, tenemos que tener pues muchos más datos que el número de dimensiones en el cual viven estos datos. Este es un resultado empírico y uno lo puede corroborar al calcular, digamos, la estabilidad de esta matriz como función del número de datos con el que fue construida. Y otra cosa es que, digamos, además de estas limitaciones, pues trabajar en un espacio de alta dimensionalidad es mucho más complejo que en uno de baja dimensionalidad. Esto no siempre es correcto, pero digamos, en este caso, para este modelo, sí lo es. Soluciones. Bueno, como las restricciones están pues, principalmente basadas en la relación entre D, la dimensión del espacio, y M, el número de datos, pues tiene sentido que nos enfoquemos por ejemplo, reducir la dimensionalidad, que es el problema, que es para lo que sirve esto de PCA. Y algo que vamos a ver más adelante ya en el método de kernels es cómo regularizar. Es otra opción que sería regularizar nuestra matriz. Pero bueno, entonces, ¿cómo reducir la dimensionalidad? Bueno, este es el tema principal dentro de esta metodología de análisis de componentes principales. Y donde de nuevo la estrella es esta matriz sigma. Ahora, ¿en qué consiste esto, no? Bueno, pues primero consideramos como una distribución de datos que está en un círculo, como se presenta aquí.
Entonces, pues lo que hace esta matriz sigma, si lo tomamos como una transformación lineal, lo que hace es simplemente deformar el espacio, digamos. O sea, lo que hace es deformar la manera en la que está distribuida el círculo y le da una forma así como de cigarro en muchas dimensiones. Pero va dentro de todos los datos, de todos los vectores, digamos, que uno quisiera transformar dentro de este círculo unitario, va a haber un cierto número en este caso es de dos dimensiones. Entonces va a haber dos vectores tales que cuando le apliquemos esta transformación lineal, la dirección va a ser la misma, pero solo va a cambiar su longitud. Entonces, en este caso, pues digamos, se comprimiría, es decir, este lambda 2 sería menor que 1. Pero entonces va a haber otro vector unitario, el U1, el cual va a ser escalado. O sea, va a ser la misma, va a preservar la misma dirección, pero la magnitud va a cambiar. Entonces, pues la relación entre estos vectores y la matriz es este de aquí, que espero a estas alturas de la carrera, pues ya todos sepan qué es esto, ¿no? Esto es un problema de eigenvalores. Bueno, entonces también ya habíamos visto que había ciertos ejemplos, eh, por ejemplo, a la hora de caracterizar, describir cómo si trabaja en una compañía, una inmobiliaria pues, que esté tratando de usar ciertos datos para caracterizar ciertos apartamentos o casas, pues vemos que siempre va a haber cierta redundancia en los datos, ¿no? De redundancia de información. Por ejemplo, aquí el número de habitaciones, pues si entre más número de habitaciones tengas, pues esperaría que tuviera más metros cuadrados esta propiedad. Y los datos se tendrían que ver necesariamente de esta manera. Ahora, algo importante aquí es, em, ¿alguien me puede decir por qué no, simplemente para reducir la dimensionalidad de nuestro problema, por qué no nos quedamos mejor con alguna de estas dos variables, sin importar cuál? Y porque si, por ejemplo, si vemos que tienen una cierta correlación, pues podemos simplemente deshacernos del tamaño en metros cuadrados y nos quedamos con el número de habitaciones. O viceversa, o sea, eliminamos el número de habitaciones y nos quedamos con este descriptor que sería solo en metros cuadrados el tamaño de la propiedad. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no eliminamos una de las variables? ¿Y por qué nos tomamos la molestia de crear toda esta metodología donde hacemos una predicción? ¿Alguien me puede explicar por qué hacemos eso? No sé, quizás se me ocurre que a lo mejor porque al tener más datos, nuestro modelo es más preciso. Digamos, esta pregunta es como independiente del número de datos. Bueno, pero me refiero a la información. Bueno, sí, de hecho sí, porque digamos, cada dimensión, aunque tenga cierta redundancia en la información, pues nos proporciona más información. Entonces, al sacrificar por separado una de estas dos dimensiones, pues efectivamente estaríamos tirando a la basura información pues que puede ser relevante. Entonces lo mejor sería como encontrar definir una nueva variable que capturara, digamos, de alguna manera, eh, que fuera, digamos, una especie de combinación lineal entre estos dos ejes. Y al hacerlo de esta manera, pues más o menos
pues minimizamos la pérdida de información a la hora de reducir la dimensionalidad, ¿no? O sea, por ahí va la cosa. Para hacer esto que comentábamos, es, bueno, pues primero tenemos que centrar los datos, eso es crucial, sí, o sea, que nunca se les olvide que lo primero que hay que hacer es centrar los datos. O sea, calculamos el promedio eh, aritmético y se lo restamos a todos los datos. Entonces esto nos va a centrar, nos va a poner el centro de nuestros ejes coordenados pues en el medio, ¿no? En el centro de la distribución. Ahora, ya estando aquí, pues para caracterizar nuestros datos, pues, usábamos esta matriz de covarianza, definíamos nuestro problema de eigenvalores. Eh, y aquí es donde veíamos qué dirección de estos eigenvalores es el que podemos reducir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos basamos en la magnitud de sus eigenvalores. Es decir, los eigenvalores que sean mucho más grandes es donde uno esperaría que es la dirección más importante de los datos en el espacio. Em, entonces de aquí el siguiente paso era pues proyectar los datos a este nuevo eje. Digamos, tomamos un vector XL, hacíamos la proyección con nuestro eigenvector, el U1, y y ese nuevo vector era el que íbamos a sustituir. Bueno, primero que nada, ¿cómo lo calculamos? Es simplemente una proyección muy simple. Entonces, digamos, esto lo hacemos pues para todos nuestros puntos en el espacio y definíamos, le podemos dar un nombre a esto, ¿no? Que era, por ejemplo, va a ser el nuevo vector en el espacio que nos iba a caracterizar el tamaño de la casa. Entonces hacemos la proyección y ya nos queda nuestro nuevo eje, ¿no? Que es con el cual trabajaríamos. Y así ya o sea, uno, digamos, solo con la intuición, uno esperaría que al hacer esta proyección, dado que fue como un resumen de otras dos variables y no tiramos a la basura, ¿no? Cada una de estas variables por separado, pues uno esperaría que de alguna manera, pues por intuición, reducimos la cantidad de datos que pudiéramos, reducimos la pérdida de información, digamos, al reducir la dimensionalidad. Pero entonces, digamos, la manera de cómo definir formalmente o cómo garantizar el hecho de que esta metodología efectivamente no está tirando a la basura información relevante, para ello pues tenemos que definir matemáticamente el problema de análisis de componentes principales. Entonces para ello pues primero así recapitulamos un poquito de lo que hemos estado hablando. Teníamos nuestros datos, definimos nuestra matriz de covarianza. Esta matriz de covarianza vive en en un espacio de D por D dimensiones. Recuerden que la dimensión de la matriz de covarianza va a ser la misma dimensión de nuestro espacio donde viven los datos. Eh, entonces, dado que tenemos D dimensiones, pues a la hora de resolver nuestro problema de eigenvalores, vamos a tener D lambdas y D eigenvectores. Entonces, para grandes dimensionalidades, en general, lo que vamos a tener es que pues va a haber un conjunto de eigenvalores que van a ser más grandes que el resto. Entonces, usando la misma idea que ya presentamos para dos dimensiones, pues pudiéramos deshacernos del resto de los lambdas que son muy pequeñas. Ahora, pero entonces, ¿cuál es la finalidad o qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que quisiéramos obtener de nuestro problema de reducción de la dimensionalidad? Bueno, si nuestros datos viven en un espacio de D dimensiones, pues quisiéramos reducirlo al número de dimensiones que es digamos, las más relevantes.
Eh, entonces, al final nuestro problema se reduciría a un espacio de baja dimensión que sería d menos n dimensiones. Ahora, creo que aquí la semana, en la clase que viene vamos a ver unos ejemplos de por qué es importante o dónde se aplica esto de la metodología de PCA. Pero creo que ahorita, creo que algo que podemos ver todos o am, que nos podemos dar cuenta fácilmente eh, por ejemplo, todas las caras. Si ustedes toman una colección de fotografías de caras, am, digamos, la imagen, o sea, la representación en píxeles de, de estas caras, pues viene en un espacio de muy alta dimensión. Puede ir desde 10.000 dimensiones hasta un par de millones, dependiendo de la resolución con la que se haya tomado estas caras. Ahora, eh, la, la, la región en el espacio, en este espacio, digamos, de 10.000 dimensiones, la región de ese espacio en donde se encuentran localizadas todas las caras, no, o sea, digamos, todas las imágenes de caras no ocupan todo el espacio de esas 10.000 dimensiones. ¿Por qué? Porque pues simplemente en una imagen podemos representar, pues digamos, un carro, podemos tener un celular, podemos tener una foto de un árbol. Entonces, uno esperaría que todas por ejemplo, todas las fotos de árboles estén localizadas en un rinconcito de ese espacio tan vasto de 10.000 dimensiones. Entonces, solo con ese análisis de que todas las fotos de árboles van a estar localizadas en un espacio minúsculo de ese gran volumen en 10.000 dimensiones, mientras que en otra región completamente separada y muy alejada van a estar todas las posibles imágenes de caras, de caras en otra región del espacio, van a estar, digamos, como agrupadas todas las imágenes de autos o de fotografías de zapatos. Entonces, si se fijan, si quisiéramos analizar un problema de reconocimiento facial, no tenemos que trabajar en este espacio de 10.000 dimensiones, porque ya sabemos que todas las fotografías de caras de humanos, digamos, de estas, pues sí, de caras, van a estar localizadas en un espacio muy, muy pequeño. Entonces, no tiene sentido trabajar en un espacio de tan alta dimensionalidad. Entonces, debería de haber ciertas, debería de ser posible de reducir la dimensionalidad de 10.000 a un número mucho menor. Y de hecho, lo que se tiene es que el, el, la, la- este espacio de 10.000 dimensiones se puede reducir a un espacio de alrededor de 30 dimensiones. Entonces, si se fijan, le bajamos le podemos bajar hasta 10.000, perdón, hasta 3 o 4 órdenes de magnitud al número de dimensiones en las que estamos trabajando, solo para describir caras. Em, y de hecho eso va a ser una de los ejercicios de tareas. Ustedes van a tener que, ya hay bases de datos de esto, entonces van a agarrar un problemita, van a descargar una base de datos de caras y se van a dar cuenta que pues, esas caras viven en 10.000 dimensiones y mediante un análisis de PCA van a poder van a poder encontrar esos eigenvectores que mejor describen digamos, rasgos faciales. Y ese va a ser un ejemplo muy nítido, digamos, de qué es lo que se gana
al reducir la dimensionalidad de un espacio en el cual estamos trabajando. Y ya en este espacio reducido, ya se puede implementar otros métodos de Machine Learning, por ejemplo, el reconocimiento facial. Bueno, ahora lo que sigue es definir nuestro problema matemático. ¿Cuáles son los fundamentos matemáticos del análisis de componentes principales? Pues hay dos maneras de hacerlo. Uno es interpretar nuestros datos como que en el eje en el cual, digamos, asumimos que existe un eje en el espacio, el cual tiene toda la señal de nuestros datos o la información de nuestros datos. Mientras que las direcciones ortogonales a esta dirección lo podemos asumir que es ruido. Ahora, algo que tienen que tener presente es que el ruido en Machine Learning muchas veces es ignorancia de nuestra parte. Es decir, lo que nos pudiera parecer que sería ruido en nuestra señal, pues quizás son cosas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, si estamos analizando cómo caracterizar o cómo representar una propiedad, una casa o algo, podría ser que nos estamos enfocando en ciertos parámetros que son, como los ya mencionaba, número de cuartos, número de baños, estacionamiento, pero algo que lo pudiéramos nosotros interpretar como ruido porque no lo entendemos sería pues el número de carros o el tráfico en la calle donde se encuentra esta vivienda o lo que sea. O algo porque como no lo estamos considerando directamente, pues aunque esta parte de esta información esté ahí, pues no sabemos que es información y lo estamos asumiendo que es ruido. O simplemente otra cosa podría ser de qué colores son las casas alrededor de la casa que queremos caracterizar. O sea, cosas así que ya son como de muy alto nivel, que no es fácil de correlacionarlas fácilmente con el valor de la vivienda, eh, pues se pudiera entender como ruido. Pero pues al final no, uno esperaría que afecten muy poco el valor de la casa que queremos evaluar y pues asumimos que simplemente es eso, no es ruido. Entonces, esa dirección donde está contenida, digamos, la información pues, la señal, es lo que se conoce como la primera componente principal. Suena como redundante, pero pues, digamos, es lo que da de la traducción del inglés. Y entonces esta componente principal es la que uno esperaría que lleva toda la mayoría de la información. Entonces, al hacer proyecciones sobre este eje W, pues uno esperaría que lo único que hacemos es minimizar el ruido, pero no perdemos información. Ahora, ¿cómo diseñar, cómo plantear matemáticamente la búsqueda de W? Bueno, pues hay dos maneras de verlo. O hubo dos maneras hace muchos años de cómo se introdujo este problema. Y una era, pues eso mismo, era minimizar, encontrar W tal que se minimiza el ruido. Pero también otra manera de verlo es eh, encontrar esa dirección W tal que se maximiza la señal. Digamos, es como la misma idea, pero se plantea matemáticamente de manera diferente. Uno es un problema de minimización y el otro es un problema de maximización de una función. Ahora, ¿cuál fue el primero? Bueno, pues Pearson en 1901, ya hace pues, un buen rato, a él se le ocurrió que pues, lo que valía la pena hacer era minimizar el ruido. Entonces, pues lo que hacía era definir estos dos ejes ortogonales. Uno es W, que es el que contiene toda la información, y el otro eje ortogonal, pues era el ruido, que es el que pues, nos podemos deshacer de él. Entonces, si lo definimos este nuevo sistema coordenado de manera aleatoria, pues hacemos la proyección
de nuestros datos hacia W y ya bueno, pues vamos a obtener cierta magnitud, ¿no? En la pérdida de información. Em, pero ahora sí, si digamos que ya optimizamos el problema, pues uno esperaría que al final, como lo decíamos, lo que queremos es minimizar el error, pero pues también tenemos que, eh, digamos que la proyección en el W', pues no se vería tan ideal como, o sea, no se vería tan óptima como la dirección en W, en esta función en Rosita, en este eje en Rosita. Pues uno simplemente como, digamos, a ojo de buen cubero, pues uno lo ve y dice, pues yo esperaría que la W sea una mejor proyección o va a minimizar el ruido mejor que si lo hiciéramos tomando W'. Entonces ahora matemáticamente, de lo que se trata es, como les decía, de minimizar el ruido y específicamente lo que queremos es encontrar ese eje en el cual el ruido es menor. ¿Y cómo se puede cuantificar? Bueno, pues lo que hacemos es definir nuestra proyección primero que nada. Y entonces con esta proyección, pues decimos, bueno, la idea sería como minimizar, o sea, encontrar ese eje W en el cual la diferencia entre nuestro dato original, el XK, y nuestra proyección XK con gorro, pues sería mínima. O sea, eso es lo que quisiéramos hacer, minimizar esa diferencia, ¿no? Que consiste, que lo que nos dice es que encontramos el eje en el cual minimizamos la cantidad de ruido o, como lo podríamos mejor plantear de otra manera, lo que hacemos es minimizar el error en la proyección, lo cual de alguna manera nos garantiza que estamos tirando a la basura la menor información posible. ¿Cómo lo cuantificamos? Bueno, pues lo podemos definir minimizando el cuadrado de esa diferencia. Pues este es nuestro problema de optimización que tenemos que resolver. Ahora, este es un problema con restricciones, con una optimización restringida, porque tenemos que garantizar que nuestro eje W tiene que estar normalizado. Ahora, la otra manera de definir nuestro problema de optimización, de análisis de componentes principales, es pues maximizando la señal. Bueno, en el primer caso decíamos que lo que queríamos era encontrar ese eje en el cual esa diferencia es mínima. Entonces ahora lo que queremos hacer es maximizar la varianza. Queremos encontrar un eje W en el cual se maximiza la varianza de los datos, es decir, queremos que los datos estén lo más dispersos posibles. Encontrar ese eje en el cual los datos se encuentran más dispersos. ¿Por qué? Porque, bueno, esto nos garantiza que vamos a tener mayor resolución en el problema a la hora de analizar la información contenida en ese eje. Bueno, entonces queremos maximizar queremos maximizar pues sí, la dispersión, ¿no? A lo largo de ese eje. Entonces, pues, ¿cómo se calcula digamos, la distancia del centro a nuestro valor proyectado? Bueno, pues es bastante simple, simplemente, pues nada más tenemos que hacer el producto punto entre el vector W y nuestro dato. Entonces, la manera de maximizar la varianza, pues simplemente pues encontrar ese W tal que la suma del cuadrado
de todas estas proyecciones es máxima. Entonces, esto estadísticamente, conforme tengamos más y más datos, esto se va a volver más preciso. Y de nuevo, bueno, aquí le falta un cuadrado, pues va a tener que ser, o sea, este va a ser un proceso de maximización restringido, ¿no? O sea, tenemos que respetar que W siempre sea, la magnitud de W siempre sea 1. Ahora, ¿cuál es la relación entre estas dos metodologías? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a hacer un poquito de álgebra y vamos a ver cómo se relacionan estas dos. Empezamos con la parte donde queremos minimizar el ruido de la función. Dado que es el cuadrado, pues simplemente podemos separar los cuadrados. Luego desarrollamos todo el producto de estos dos vectores. Y pues esto es lo que nos queda. Si se fijan, el primer término es un valor constante con respecto al valor de W. Pues si se fijan, no depende de W. Entonces, este término va a ser irrelevante para nuestro proceso de optimización. Es decir, va a ser una constante. Entonces, nos la podemos dejar de lado. Luego, acá hay otro término que sabemos que los valores de W pues van a estar normalizados. Eso va a ser un vector unitario. Entonces, W transpuesto a W, o sea, el producto punto de este vector, pues tiene que ser 1. Ahora, en el término del medio, pues vemos que es un término con una transpuesta. Podemos pues aplicar la transpuesta a todo lo que está dentro y nos queda este término en verdecito, que es justamente el mismo término que tenemos, que es el segundo entre corchetes. Entonces esto va a ser, al final va a ser menos 2 veces este término. Si no, estos dos términos van a ser iguales. Entonces ahora nuestro problema de optimización va a ser proporcional a esto que tenemos aquí, ya dado que pues dejamos de lado la parte que no depende de W. Pero de nuevo, si hacemos un poquito así de algebrita, en el segundo término, esto pues simplemente es aplicar la transpuesta. Y de nuevo, este término, estos dos, el segundo término que está aquí en anaranjado, es igual al primer término hasta menos 2 algo. Entonces, esto lo que nos queda es que nos da esta expresión de aquí. Entonces ya tenemos que la parte del primer renglón es proporcional a esta segunda parte de acá. Bueno, de nuevo, rearreglando nuestros términos, encontramos que esto se puede representar de nuevo como un producto punto de W transpuesta X. Es decir, nos queda esto de aquí. Ahora, este es un problema de minimización, pero lo que queremos minimizar tiene un signo menos. Entonces, esto automáticamente se convierte en un problema de maximización de la función. Y esto lo que nos dice pues nos da este resultado de acá abajo, que es justamente el problema de análisis de componentes principales planteado como si lo que quisiéramos maximizar es la varianza de la señal. Entonces, si se fijan, estos dos maneras de plantear el problema son equivalentes. Entonces podemos tomar la que nos dé la gana, o sea, la que sea más fácil, con la que sea más fácil de trabajar. Entonces ya lo resolvimos, cuál es la relación, y vemos que pues son equivalentes. Nos van a dar el mismo resultado. Entonces, bueno, seguimos con la segunda parte de esto. Ahora, ya vimos que tenemos nuestro algoritmo, digamos, general, es decir, con esta función de argmax, queremos encontrar el W que maximiza una cierta función o minimiza una cierta función.
Pero entonces, ¿cuál es el algoritmo práctico que vamos a usar? Bueno, pues lo que queremos hacer es, nuestro problema matemático es este de aquí, ¿no? Queremos minimizar esta función. Es encontrar el omega asterisco que minimiza esta función dada, bajo la constricción de que la norma de omega tiene que ser 1. Entonces, pues si no, debemos encontrar esta solución. Bueno, pues definimos nuestra función de W que queremos minimizar y esta, digamos, se pudiera ver como esto de aquí. Es una función quizá con más de un mínimo y que, digamos, uno va a ser el mínimo global, que sería como el que está en azul más oscuro, y puede tener un mínimo, varios otros mínimos locales, pero que no son los que queremos obtener. Entonces, si solo optimizáramos, digamos, esta función sin ninguna restricción, pues fácilmente podemos ver que el mínimo global, la solución de nuestro problema va a ser este de aquí. Ahora, si nosotros hacemos esta optimización, pues no nos va a dar, no nos va a respetar el valor de W, o en otras palabras, W va a poder tomar el valor que le dé la gana, o sea, va a ser o muy pequeño o muy, muy grande. Entonces, digamos que no es exactamente el mismo problema que, que queremos resolver. Entonces, ¿cómo imponemos o sea, cómo se vería nuestra solución si imponemos esta restricción? Bueno, pues al imponer digamos que el cuadrado de nuestro W sea igual a 1, pues esto va a ser una hiperesfera. Si nuestro espacio está en D dimensiones, pues esto va a ser una esfera en D dimensiones. Bueno, de hecho, sí, va a existir en D dimensiones. Entonces, si de nuevo ahora encontramos nuestro omega, nuestro W asterisco, minimizamos esta función con esta restricción, entonces la solución sería este de aquí. Si se fijan, no es el mínimo global de nuestro problema de F, pero sí es la solución tal que nos respeta la norma de nuestro vector W. Ahora, ¿cómo lo hacemos matemáticamente? Bueno, esto se hace usando algo que espero que ya todos conozcan, que se llaman pues, multiplicadores de Lagrange. Vamos a tomar hacer una pausa pequeña para acordarnos de cuál es el procedimiento de estos multiplicadores de Lagrange. Bueno, esto consiste lo que queremos es maximizar una función f de teta. Y eso con la restricción de que nuestra construcción puede ser una función g de teta igual a 0. Entonces, el primer paso es construir nuestro lagrangiano. Y el lagrangiano es justamente ese, es nuestra función más un parámetro lambda, que es el multiplicador de Lagrange, que multiplica a nuestra función g de teta. O sea, este es nuestro lagrangiano. Entonces, el segundo paso va a ser pues encontrar el máximo o mínimo de este lagrangiano. Y esto se hace pues haciendo la derivada, calculando la derivada o el gradiente del lagrangiano y luego igualarlo a 0. Primero respecto a teta, que sería el parámetro que queremos restringir o que queremos optimizar. Y el segundo término pues, sería respecto de lambda, que es pues, una derivada trivial, dado que la derivada respecto de lambda nos regresa a la restricción. Ahora, ya con esta información, podemos aplicarlo a un problema muy sencillito, en el cual pues, quisiéramos minimizar o maximizar, perdón, esta función, que es simplemente un paraboloide, ¿no? Es una parábola en 2 dimensiones. Y entonces,
tenemos esta función de aquí, pero quisiéramos maximizarlo, digamos, porque el valor, ¿alguien me puede decir cuál es el valor máximo de este paraboloide sin ninguna restricción? A ver, dijeron ahí por ahí que es 1. Bueno, pues sí, el valor máximo de la función es 1. Pero digamos, la solución, el valor de teta que maximiza eso, ¿cuál es? Por acá dicen que se va al infinito. No. Porque, digamos, si los signos fueran positivos, estos no, a ver, ¿cómo estaría orientado? Si está así, pasa para arriba. Ah, pues está orientado hacia abajo, ¿no? Entonces el máximo estaría en 0. Es decir, por los teta igual a 0 es el que nos maximiza la función y es efectivamente 1. Digamos, es como está apuntando hacia abajo este paraboloide. Entonces, digamos, el máximo sería cuando teta 1 y teta 2 es igual a 0 y el máximo de la función es precisamente 1. Bueno, entonces ahora lo que queremos encontrar es, no nos interesa la solución trivial de esto, lo que nos interesa es pues encontrar cuál es el valor teta asterisco que nos maximiza esta función bajo la restricción de, de, de esta de aquí, que x más perdón, teta 1 más teta 2 es igual a 1. Es decir, queremos encontrar la solución en la cual el paraboloide intersecta esta recta de aquí, porque pues, esto de acá de la restricción es una recta. Entonces, queremos ver precisamente cuál valor de esa intersección es el que maximiza eh, la función. Entonces, primero, bueno, pues construimos nuestro lagrangiano, calculamos nuestra función, calculamos los gradientes, que dado que pues aquí tenemos una función en 2 dimensiones, recuerden, el lagrangiano es un escalar, es un número real. Entonces, pero el gradiente respecto o sea, el gradiente respecto de teta es un operador en 2 dimensiones porque tenemos 2 valores de teta. Entonces, respecto al primero, pues es muy facilita la derivada, pues esto de aquí. Y el segundo, pues es simétrico, pues dada la simetría del problema. Entonces, esto nos define dos ecuaciones lineales en este caso. Y de aquí pues podemos, bueno, y entonces la tercera ecuación es la trivial, ¿no? Que sería nuestra constricción. Entonces de este conjunto de 3 ecuaciones tenemos 2 variables, entonces lo podemos resolver de manera, no, tenemos 3 variables y 3 ecuaciones, entonces se puede resolver de manera trivial. Teta 1 igual a lambda, teta 2 igual a un medio de lambda. Esto lo sustituimos en nuestra constricción y nos da que lambda tiene que ser igual a 1 y pues de aquí nos regresamos a las otras 2 variables y lo que nos queda es que pues la solución de nuestro problema es, es que pues teta 1 y teta 2 tienen que ser igual a un medio y este valor de las tetas es el que nos maximiza nuestra función bajo esta constricción. Y pues así funcionan en general los multiplicadores de Lagrange. Este es un ejemplo muy facilito, pero pues que ilustra cómo se usa, ¿no? Va a haber otros problemas más adelante que son un poco más complicados, que cuando, por ejemplo, estemos definiendo los métodos de kernels, vamos a usar un poquito, vamos a tener que resolver algunos problemas de multiplicadores de Lagrange un poco más sofisticados.
Bueno, entonces ya sabemos cómo podemos resolver nuestro problema de optimización usando constricciones mediante estos multiplicadores de Lagrange. Y de nuevo, ahora aquí lo que queremos es maximizar la varianza de nuestro problema. Construimos nuestro lagrangiano. Hacemos todo el algebrita. Bueno, aquí vamos a hacer vamos a masajear un poco nuestro lagrangiano para ponerlo en un término que sea un poco pues, más familiar para lo que ya hemos visto. De nuevo, el primer término es un término cuadrático. Lo podemos separar. Entonces queda como el producto de la transpuesta por el vector. De aquí, esto nos queda que, bueno, aplicamos la transpuesta al primer término de aquí. Después de aplicar la transpuesta a este primer término, lo que nos queda es que nos queda esta expresión de aquí. Pero si se acuerdan de lo que les estaba platicando y les he dicho pues, quién es la estrella de aquí, de este problema, pues podemos factorizar, podemos sacar las Ws, dado que pues, no dependen de K, en la suma, y nos queda este término de aquí. ¿Y alguien me puede decir qué es este término? Bueno, dicen que es el promedio. Bueno, el promedio no es porque no, para eso tendría que ser, pues tendríamos que tener solo una de las X. Pero aquí tenemos el producto de dos vectores. Y en particular, si se fijan, no es ni siquiera un producto punto, porque para que fuera un producto punto, la transpuesta tiene que estar en el primer término de esta multiplicación. Pero en este caso, la transpuesta se encuentra en el segundo término. Es decir, es un producto exterior. Lo que nos dice que este término de este producto aquí de dos vectores es una matriz. Eh, entonces, ¿alguna otra? Exacto, aquí ya dice Rodrigo. Esto es precisamente la matriz de covarianza. Esta es la definición de la matriz de covarianza cuando los datos están ya centrados. Recuerden, aquí estamos trabajando con datos centrados. Entonces ya con eso, pues lo reconocemos, es nuestra matriz de covarianza y entonces ya la podemos sustituir. Y ya con este nuevo lagrangiano, vamos de nuevo a construir nuestro lagrangiano y ya tiene esta forma. Y aquí ya es mucho más claro qué es lo que debemos hacer. Ya está construido el lagrangiano, encontramos, calculamos los gradientes respecto al parámetro que queremos optimizar, es decir, los Ws, y de aquí espero que sea trivial para todos que al aplicar este gradiente, pues nos tumbamos o sea, nos deshacemos de uno de los Ws en nuestro, o sea, este término de aquí que es W transpuesto por sigma, multiplicando el otro W, esto, esto es equivalente, pues nos deshacemos de uno de los Ws. Ahora, cálculo en hacer estas operaciones en términos en muchas dimensiones es un poco, o sea, no se tienen que dejar llevar así a la ligera, dado que aquí estamos derivando respecto de W, pero aquí, si se fijan el resultado, es como si nos deshaciéramos de la W transpuesta. Entonces, para que les quede claro a todos de por qué esta parte de W transpuesta, más bien, por qué es este resultado, pues en la tarea ustedes los van a tener que hacer de manera analítica, lo van a tener que hacer de manera explícita para que se convenzan de que efectivamente la derivada respecto bueno, de este término
es justamente esto. Y pues el segundo es un poco más trivial, pero de nuevo, nos deshacemos de la parte de la W transpuesta y nos da este valor de acá. Y entonces, lo que nos da de nuestro problema a ver, el resultado de nuestro problema de optimización, de maximización de la varianza, o puesto en otras palabras, el eje W que maximiza la varianza, el eje en el cual, sí, en el cual la varianza es máxima, está bajo esta restricción, pues es de nuevo, es un problema de eigenvalores. Si se fijan aquí, ya este es nuestro resultado. Y entonces nos dice que el resultado de aplicar del método de multiplicadores de Lagrange nos dice que efectivamente W va a ser un vector que es un eigenvector de la matriz sigma, de la matriz de covarianza. Pero a ver, esta metodología, algo que es importante, es que solo nos va a dar un eigenvector. Solo nos garantiza el valor que existe un eigenvector o un vector W que es eigenvector de nuestra matriz. Y pues esto de aquí, ¿no? Que el vector este que maximiza, pues va a ser W y es precisamente un eigenvector. Y como les comentaba, pues sí, es simplemente, es un problema en el cual solo nos va a dar esta metodología solo nos va a dar un vector W. Ahora, pero que pues si como les comentaba antes, en nuestro problema de las caras, podemos reducir nuestro espacio de 10.000 dimensiones a un espacio de tan solo 30 dimensiones, por ejemplo. Pero esta metodología solo nos dio un eigenvector. Entonces, pues ¿cómo sacamos el resto? Bueno, pues lo que se hace, y ya con esto termino, es que pues tenemos que aplicar esta metodología muchas veces, tantas veces como querramos, como número de vectores principales queramos obtener. Entonces, a ver, ¿en qué consiste esto? Bueno, el algoritmo es bastante simple. Tenemos que empezar a hacer un ciclo. Si queremos obtener un total de H vectores principales, entonces lo que hacemos es, primero aplicamos cualquier metodología que hayamos decidido usar para calcular digamos, empezamos cuando I es igual a 1, aplicamos nuestra metodología para encontrar nuestros vectores principales, que es este PC sub I de los datos de X barra. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser nuestra metodología de multiplicadores de Lagrange. Entonces, esto nos va a dar el W1. Entonces, una vez que tengamos este W1, el siguiente paso es proyectamos los datos sobre este vector 1. Entonces, hacemos esta proyección que mostraba antes. O sea, proyectamos todos los datos en esa dirección. Y ahora lo que hacemos es, le restamos esa componente. O sea, ahí tendríamos una proyección de todos los datos. Entonces, esa proyección de ese eje que maximiza la varianza, se la vamos a restar a nuestra base de datos. Se la restamos y con esto actualizamos nuestros datos. Ahora, ¿qué se hace efectivamente, qué es lo que se hace con esta operación? Pues lo que hacemos es quitar esa componente de ese vector W que ya encontramos, que es una componente principal, la quitamos de nuestra base de datos. Entonces, al quitarla, ya proyectamos nuestros datos en un espacio de menor dimensión. Ahora, en ese espacio de menor dimensión, digamos de D-1,
repetimos todo el proceso. Nos vamos hacia arriba, aplicamos con esos nuevos datos, encontramos de nuevo, por ejemplo, con multiplicadores de Lagrange, cuál es el vector que maximiza la varianza para esos nuevos datos. Y entonces, este proceso lo repetimos un número h de veces, y con esto vamos a empezar a generar h componentes principales de nuestros datos. Y que, como les decía, para el caso de las caras, pues con que nos quedemos con los primeros 30 de estos vectores W, pues ya recuperaríamos como que las pues 30 primeras componentes principales, que serían las que llevan la mayoría de la información. Entonces, este algoritmo lo van a usar en la tarea, entonces les va a quedar más claro a la hora de que lo estén haciendo. Pues bueno, con esto ya aquí terminamos la clase. Bueno, preguntas.